Estás escuchando Archivos de Casos Malditos. Cada archivo recoge un testimonio real o basado en hechos reales, narrado como fue registrado por su protagonista. Hoy abrimos el expediente 02-A. Disparos en el sanatorio. Me llamo Miguel, tengo 38 años y soy suboficial de infantería. He hecho maniobras en medio mundo, secarrales, montes nevados, bases, polígonos de tiro. He dormido en trincheras, en vehículos y en edificios a medio derribar. Estoy acostumbrado al cansancio, a los nervios y a que la cabeza juegue malas pasadas cuando llevas muchas horas sin dormir. Lo que pasó en aquel sanatorio no fue una mala pasada ni sugestión colectiva, por mucho que lo ponga en el informe oficial. No voy a dar nombres de unidades ni localizaciones exactas, porque no quiero problemas con nadie. Solo diré que estábamos en unas maniobras de montaña, en una sierra bastante alejada de cualquier pueblo, y que el edificio al que nos mandaron había sido durante décadas un sanatorio de enfermos contagiosos. Oficialmente llevaba años cerrado. Lo usaban a veces como refugio contra incendios, punto de control forestal, poco más. A nosotros nos tocó usarlo como alojamiento temporal durante una semana de ejercicios. Llegamos al atardecer, en camiones. Desde la pista de tierra se veía el edificio recortado contra el cielo, entre pinares. Era grande, demasiado grande para lo que necesitábamos. Varios pabellones, un patio central, ventanas altas y una pequeña capilla pegada a un lateral. La pintura se caía a trozos y aún se distinguían, medio borradas, palabras como pabellón norte o consulta. A uno de los soldados se le escapó que aquello parecía un mapa de videojuego. Otro recordó en voz alta que allí habían encerrado a gente muy enferma. Mandé callar y seguimos con lo nuestro. Repartir habitaciones, montar puntos de luz, comprobar accesos y salidas. Nos dieron un generador para alimentar solo una parte del edificio, la planta baja de un pabellón donde íbamos a dormir la mayoría, y la sala que convertimos en puesto de mando. El resto quedaba a oscuras. De día, el sitio impresionaba, pero se dejaba mirar. Paredes desconchadas, camas de hierro sin colchón, ventanas rotas, grafitis viejos. Lo típico de cualquier edificio abandonado. Lo raro empezó por la noche. La primera guardia interior me tocó a mí con 2 soldados. Estábamos en la entrada del pabellón, con los fusiles descargados, linternas y los walkies conectados con los exteriores. Sobre la 1 de la madrugada, cuando el generador llevaba ya horas funcionando, escuché algo que allí no debía existir. Un timbrazo metálico, corto, como los de hospital para llamar a enfermería. Lo oímos los 3 y el sonido venía del pasillo, de la zona que no tenía luz y donde no habíamos montado nada. Cogimos las linternas y avanzamos. A partir de cierta puerta se acababa la electricidad. Azulejos blancos amarillentos, puertas con letreros oxidados que ponían sala de curas o aislamiento, olor a humedad. El timbre no volvió a sonar. Registramos las salas, comprobamos ventanas, techos y aseos. Nada. Volvimos al puesto, lo anoté en la libreta y seguimos la guardia. La segunda noche fue peor. El cabo que hacía guardia en el exterior informó por radio de movimiento en las ventanas del pabellón antiguo, el que habíamos decidido no usar porque el techo amenazaba con venirse abajo. Estaba justo enfrente, al otro lado del patio, y no tenía luz. Desde la puerta se veían sus filas de ventanas negras. En una de ellas, en la planta superior, algo se había movido, como un paso atrás en la oscuridad. Montamos una patrulla y cruzamos el patio. Dentro olía a madera podrida y polvo. El suelo crujía.
las habitaciones estaban más destrozadas que en nuestro lado. Camas volcadas, armarios abiertos, papeles pegados al suelo. En lo alto de una escalera encontramos un cartel medio comido por la humedad, donde aún se leía «Pabellón de...» y el resto ilegible. En el pasillo central, en una de las habitaciones, alguien había dibujado en la pared hacía años un grupo de figuras humanas alargadas, con brazos pegados al cuerpo y manos deformes, como guantes inflados. No eran grafitis modernos. Estaban hechos con algo marrón, quizá lápiz, quizá óxido, y medio borrados por el tiempo. Registramos plantas, habitaciones y escaleras. No había nadie allí dentro. De vuelta al puesto, las bromas fueron las de siempre. Nervios, sugestionados. Aquí cualquiera oye un ruido y piensa en fantasmas. Yo quería creerlo, pero aún quedaban noches. La tercera noche, el generador empezó a dar problemas. Bajadas de tensión, luces que parpadeaban, pequeños apagones. Habíamos dejado a 2 soldados durmiendo en una sala cercana al puesto de guardia, por si había que reforzar rápido. Yo estaba revisando el mapa de la zona cuando sonó el primer disparo. Retumbó dentro del edificio, seco, imposible de confundir. Luego otro, y después una ráfaga corta, de las que delatan que alguien ha apretado el gatillo con miedo. Cogimos linternas, cargamos los fusiles y corrimos hacia el origen del ruido, el extremo del pasillo, junto a las antiguas duchas. Allí estaba uno de los soldados que dormían en la sala cercana. Tenía los ojos desorbitados, las manos temblando y el fusil aún humeante. Señaló hacia el fondo del pasillo. Había gente, mi sargento. 3, 4, no sé. Venían hacia aquí. Apunté la linterna. El pasillo estaba vacío. Baldosas rotas, puertas abiertas, restos de azulejos. Pregunté si había reconocido a alguien de la unidad. Negó con la cabeza. No iban de uniforme. Llevaban como batas largas y no hacían ruido al caminar. Solo estaban ahí, avanzando. En las paredes, a la altura de pecho y cabeza, vimos los impactos de bala. Si alguien hubiera estado realmente de pie allí, lo habríamos destrozado. En el parte oficial se escribió «Disparo accidental por sobresalto en guardia interior». Pero no fue un solo tiro, y el que apretó el gatillo no era precisamente un novato. A partir de esa noche, los ruidos se hicieron más claros. En las grabaciones de audio de comunicaciones se colaban sonidos que nadie sabía de dónde venían. Una tos seca y repetitiva, como de enfermo crónico. Ruedas metálicas rodando sobre suelo duro, como camillas viejas. Un murmullo leve, como muchas voces hablando al mismo tiempo detrás de una pared. Una madrugada, haciendo ronda interior con otro cabo, pasamos junto a la antigua sala de curas. La puerta estaba entornada y desde dentro se veía una luz fija, blanquecina, como de tubo fluorescente. No teníamos cableado en esa zona. Empujé la puerta con el cañón. En cuanto cruzamos el marco, la luz se apagó. La linterna mostró una habitación vacía, 2 camillas oxidadas, un armario sin puertas y una pila de mascarillas de tela, viejas, amontonadas en una esquina. Al salir tuve la certeza
de que alguien respiraba justo detrás de mi nuca, a menos de un palmo. Me giré con el fusil en alto. No había nadie. El penúltimo día el mando decidió usar el edificio como escenario de un ejercicio nocturno. Limpieza de habitaciones, binomios, fuerzas azules y rojas. Todo con armas descargadas y marcadoras de fogueo. Nos tocó limpiar el pabellón antiguo. Subimos en silencio por la escalera que ya conocíamos. El polvo flotaba en el haz de las linternas. Arriba nos repartimos por parejas. Puerta, señal, claro, siguiente. En la tercera habitación el soldado joven que iba conmigo se quedó clavado. Mi sargento, hay gente al fondo del pasillo. Asomé la cabeza. A unos 15 metros en la penumbra, vi varias figuras de pie pegadas a la pared. No se movían. Llevaban algo claro, como batas, que destacaba sobre el fondo oscuro. No les veía la cara. Pensé que serían compañeros haciendo de enemigo, pero faltaba algo. No se oía ni una pisada, ni roce de tela, ni respiración. Hice la señal de alto y les apunté con la linterna. En el instante en que el haz los alcanzó, las figuras no hicieron lo lógico, ni protestar ni apartarse. Simplemente dejaron de estar. No se desvanecieron despacio ni se volvieron transparentes. Era como si al cambiar la luz, la pared hubiera estado vacía desde el principio. El soldado tragó saliva. Yo las he visto, mi sargent hice la señal de alto y les apunté con la linterna. En el instante en que el haz los alcanzó, las figuras no hicieron lo lógico, ni protestar ni apartarse. Simplemente dejaron de estar. No se desvanecieron despacio, ni se volvieron transparentes. Era como si al cambiar la luz, la pared hubiera estado vacía desde el principio. El soldado tragó saliva. Yo las he visto, mi sargento. Yo también, le dije, pero aquí ahora no hay nadie. Seguimos. Por la radio, otros grupos empezaron a informar de lo mismo. Contactos visuales en la escalera que desaparecían al acercarse, sombras cruzando puertas cerradas, pasos detrás de la pared. El ejercicio se canceló a medias y se dio por concluido como completado. Al día siguiente, se decidió adelantar el fin de la estancia alegando problemas de seguridad en la estructura del edificio. Recogimos, apagamos el generador, cerramos puertas y ventanas como pudimos. Antes de subir al camión, me quedé unos segundos mirando el sanatorio. Con el sol de la mañana, parecía menos amenazante, casi un edificio viejo más. Entonces vi en una galería del piso superior una pancarta de tela deshecha, colgada hacía años, con letras pintadas a mano. El viento la movía, pero aún se podía leer: «No nos olvidéis». Podía ser un mensaje de época, de enfermos a médicos o familiares, pero después de esas noches sonaba más a aviso que a recuerdo. Oficialmente, el expediente de aquel sanatorio está cerrado. El informe habla de su gestión, fatiga y errores de procedimiento. Mi informe personal dice otra cosa, que hay lugares tan cargados de enfermedad, sufrimiento y abandono, que no necesitan leyendas para ser peligrosos, que aunque ya no haya camillas, ni médicos, ni pacientes, algunos pasillos siguen esperando pasos, y que a veces, cuando esos pasos no llegan, los provocan.